Good morning, everybody. Muy buenos días a todos. Declaro abierta la sesión número 10.085 del Consejo de Seguridad. Como esta es la primera reunión oficial que celebra el Consejo de Seguridad de este año, deseo transmitir mis mejores deseos de Año Nuevo a todos los miembros del Consejo de Seguridad, de las Naciones Unidas y de la Secretaría. Al presidir esta primera sesión oficial del Consejo en 2026, tengo el placer de dar la bienvenida a los nuevos miembros: Bahrein, Colombia, la República Democrática del Congo, Letonia y Liberia. Esperamos contar con su participación en los trabajos del Consejo. Su experiencia y su sabiduría nos aportarán una asistencia valiosísima en el desempeño de las responsabilidades del Consejo. También aprovecho esta oportunidad para expresar el agradecimiento del Consejo a los miembros salientes, a saber, Argelia, Guyana, la República de Corea, Sierra Leona y Eslovenia, por las importantes contribuciones que aportaron a los trabajos del Consejo durante sus respectivos mandatos. Asimismo, quisiera aprovechar esta oportunidad para rendir homenaje en nombre del Consejo al excelentísimo señor Samuel Svoboda, representante permanente de Eslovenia, por su servicio en calidad de presidente del Consejo durante el mes de diciembre. Seguro que hablo en nombre de todos los miembros del Consejo al expresar mi profundo agradecimiento al embajador Svoboda y a los miembros de su equipo por sus grandes dotes diplomáticas con las que dirigió las labores del Consejo el mes pasado. El orden del día provisional de la reunión reza amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Queda aprobado el orden del día. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Provisional del Consejo, invito a los representantes de la Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Eritrea, República Islámica del Irán, México, Nicaragua, Paraguay, Sudáfrica, España, Trinidad y Tobago, Uganda y la República Bolivariana de Venezuela a participar en la reunión. Así queda acordado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento Provisional del Consejo, invito a los siguientes ponentes a participar en la reunión: señora Rosemary DiCarlo, Secretaria General Adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz; señor Jeffrey Sachs, Presidente de la Red de Soluciones Sostenibles para el Desarrollo de las Naciones Unidas y Director del Centro para el Desarrollo Sostenible en la Universidad de Columbia; y la señora Mercedes de Freitas, fundadora y directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. Así queda acordado. El Consejo de Seguridad comenzará ahora el examen del tema 2 del orden del día. Concedo la palabra a la señora Rosemary DiCarlo. Gracias, presidente. Hoy voy a formular una declaración del secretario general Antonio Guterres, que no puede estar con nosotros esta mañana. Señor presidente, miembros del Consejo de Seguridad, nos reunimos en un momento grave tras la acción militar de Estados Unidos el 3 de enero en la República Bolivariana de Venezuela. Las líneas generales de los acontecimientos del sábado han sido ampliamente informadas. A primera hora de ese día, fuerzas estadounidenses se encontraban activas en Caracas y en los estados norteños de Miranda, Aragua y La Guaira. El número de bajas causadas por estas acciones sigue sin determinarse. En un comunicado publicado en las redes sociales el sábado, el presidente Donald Trump anunció la realización de, cito, un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro. Fin de la cita. Durante una rueda de prensa el sábado, el presidente Trump declaró, y cito de nuevo, vamos a dirigir el país
hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata. Fin de la cita. El gobierno de Venezuela ha calificado la acción de los Estados Unidos llevada a cabo en zonas civiles y militares de agresión militar y de flagrante violación de la Carta, la cual supone una amenaza para la paz y la estabilidad internacionales y regionales. En este preciso instante, el presidente Maduro se encuentra retenido en Nueva York, acusado por las autoridades estadounidenses junto con su esposa, Cilia Flores, de delitos graves. Lo que es menos seguro es el futuro inmediato de Venezuela. Me preocupa profundamente la posible intensificación de la inestabilidad en el país, así como el posible impacto en la región y el precedente que podría sentar en cuanto a cómo se llevan a cabo las relaciones entre Estados. Señor presidente, la situación en Venezuela ha sido motivo de preocupación regional e internacional durante muchos años. La tensión sobre el país no hizo más que crecer tras las disputadas elecciones presidenciales de julio de 2024. El grupo de expertos electorales que nombré a petición del gobierno venezolano para dar apoyo a las elecciones puso de manifiesto cuestiones graves. Constantemente hemos pedido total transparencia y que se publiquen los resultados completos de las elecciones. Como informáramos al Consejo el 23 de diciembre, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha catalogado violaciones graves. Y el 3 de enero, la vicepresidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, otorgando así al gobierno competencias adicionales de seguridad. Señor presidente, los últimos acontecimientos tienen lugar tras un periodo de tensiones elevadas que comenzó a mediados de agosto, como se ha debatido ya en el Consejo en 2 ocasiones anteriores. He subrayado constantemente que todos tienen la obligación de respetar a carta cabal el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, que sienta las bases para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Sigo profundamente preocupada por el hecho de que las reglas del derecho internacional no se han respetado con relación a la acción militar del 3 de enero. La Carta consagra la prohibición de la amenaza al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del compromiso continuo de todos los Estados miembros de cumplir con todas las disposiciones de la Carta. Señor presidente, Venezuela ha experimentado décadas de inestabilidad interna y turbulencias sociales y económicas. La democracia ha sido socavada. Millones de venezolanos han huido del país. La situación es crítica, pero aún es posible evitar una conflagración aún más amplia de estructura. Hago un llamado a todos los actores venezolanos para que participen en un diálogo inclusivo y democrático en el que todos los sectores de la sociedad puedan decidir sobre su futuro. Ello implica el pleno respeto de los derechos humanos, del Estado de Derecho y la voluntad soberana del pueblo venezolano. Asimismo, insto a los vecinos de Venezuela y a la comunidad internacional en general a que actúen en un espíritu de solidaridad y en cumplimiento de los principios, leyes y normas establecidos para promover la convivencia pacífica. Acojo con beneplácito y estoy dispuesto a apoyar todos los esfuerzos encaminados a ayudar a los venezolanos a encontrar un camino pacífico hacia adelante. Señor presidente, excelencias, en situaciones tan confusas y complejas como la que estamos enfrentando ahora, es importante ceñirse a los principios, el respeto de la Carta de las Naciones Unidas y de todos los demás marcos legales aplicables para salvaguardar la paz y la seguridad, el respeto de los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. El poder de la ley debe prevalecer. El derecho internacional contiene herramientas para abordar cuestiones tales como el tráfico ilícito de estupefacientes, las controversias sobre recursos y las preocupaciones en materia de derechos humanos. Este es el camino que debemos tomar. Gracias, presidente. Doy las gracias a la señora Di Carlo por su alocución y concedo ahora la palabra al señor Jeffrey Sachs. Señor presidente, distinguidos miembros del Consejo de Seguridad,
El tema que hoy está examinando el Consejo no es el carácter del gobierno de Venezuela. Es si algún Estado miembro, ya sea por la fuerza, por coacción o por asfixia económica, tiene el derecho de determinar el futuro político de Venezuela o de ejercer el control sobre sus asuntos. Esta cuestión va directamente a la sección 4 del artículo 2 de la Carta, donde se prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El Consejo ha de decidir si esa prohibición se va a respetar o abandonar, y abandonarla acarrearía consecuencias gravísimas. Quisiera ponerlos en antecedentes. Desde 1947, la política exterior de los Estados Unidos de América reiteradamente ha utilizado la fuerza, acciones encubiertas y manipulaciones políticas para lograr cambios de régimen en otros países. Esto está documentado en los registros históricos. El politólogo Lencia Ward documenta 70 intentos de cambio de régimen a través de operaciones de las Naciones Unidas. Y estas prácticas no terminan con la Guerra Fría. Desde 1989, grandes operaciones de cambio de régimen de los Estados Unidos realizadas sin autorización del Consejo de Seguridad han incluido, entre las más importantes, Irak en el año 2003, Libia en el año 2011, Siria a comienzos de 2011, Honduras en 2009, Ucrania en 2014 y Venezuela de 2002 y en adelante. Los métodos utilizados son bien conocidos y están debidamente documentados. Entre ellos está la guerra abierta, operaciones de inteligencia encubiertas, instigación de agitación, apoyo a los grupos armados, manipulación de las redes sociales y los medios de comunicación de masas, soborno a oficiales, asesinatos específicos, operaciones concretas y guerra económica. Estas medidas son ilícitas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y suelen dar lugar a una violencia constante, a un conflicto jurídico, a inestabilidad política y a un profundo sufrimiento para la población civil. El reciente historial de los Estados Unidos con relación a Venezuela también es patente. En abril de 2002, Estados Unidos trató de llevar a cabo un golpe de Estado contra ese gobierno. En los años 2010, los Estados Unidos financiaron a grupos de la sociedad civil que participaban en protestas contra el gobierno. Cuando el gobierno reprimió a los manifestantes, Estados Unidos impuso sanciones. En 2015, el presidente Barack Obama dijo que Venezuela era una amenaza inusual e extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos de América. En 2017, en una cena con líderes latinoamericanos al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Trump abiertamente habló de la posibilidad de invadir Venezuela para derrocar al gobierno. Durante 2017 y hasta 2020, los Estados Unidos impusieron sanciones generales sobre la empresa petrolera PDVSA, frenando la producción en un 75%. El PIB per cápita sí disminuyó en un 62%. La Asamblea General de las Naciones Unidas reiteradamente ha votado de manera abrumadora en contra de esas medidas coercitivas unilaterales. En virtud del derecho internacional, solo el Consejo de Seguridad tiene la potestad de imponer tales medidas. El 23 de enero de 2019, los Estados Unidos, de manera unilateral, reconocieron al señor Juan Guaidó como presidente interino y pocos días después congelaron aproximadamente $7.000 millones de activos soberanos de Venezuela que se encontraban en el exterior y tomaron la autoridad de algunos de estos activos. Algunos de esos activos se han seguido utilizando para lograr un cambio de régimen durante décadas. Se han llevado a cabo operaciones de bombardeo en varios países. Ninguna de esas operaciones fueron autorizadas por el Consejo de Seguridad y ninguna de ellas se realizó en legítima defensa en virtud de la Carta. Entre los países atacados cabe citar Irán, Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Yemen y ahora Venezuela. En el último mes, el presidente Trump ha lanzado amenazas directas contra 6 Estados miembros de esta organización, entre ellos Colombia, Dinamarca, Irán, México, Nigeria y, como no, Venezuela. Los miembros del Consejo no se les ha pedido que opinen sobre Nicolás Maduro, ni si la
cuarentena o la situación actual dan lugar a libertad o al dominio. Lo que se les pide es que respeten el derecho internacional y concretamente la Carta. La verdadera escuela de las relaciones internacionales describe las condiciones de la anarquía internacional, calificándolas de la tragedia de la política de los grandes poderes. El realismo es, pues, una descripción, no una solución para la paz. Su única conclusión es que la anarquía da lugar a la tragedia. Después de la Primera Guerra Mundial, se creó la Sociedad de Naciones precisamente para poner fin a la tragedia a través de la aplicación del derecho internacional. Sin embargo, las naciones principales del mundo no defendieron el derecho internacional, con lo cual resurgió la Guerra Mundial. Esta organización surgió de esta catástrofe como segundo esfuerzo de la humanidad por colocar el derecho internacional por encima de la anarquía internacional. Como se dice en la Carta, las Naciones Unidas se crearon para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. En vista de que nos encontramos en la era nuclear, no se puede repetir este fallo porque perecería la humanidad. No habría una tercera oportunidad. Para cumplir con las responsabilidades que le incumben en virtud de la Carta, el Consejo de Seguridad de inmediato debería afirmar lo siguiente. Primero, los Estados Unidos han de cesar y desistir de inmediato de todas las amenazas implícitas o uso de amenazas o de la fuerza contra Venezuela. Estados Unidos ha de terminar su cuarentena naval y todas las medidas militares coercitivas conexas que carecen de autorización del Consejo de Seguridad. Los Estados Unidos de inmediato han de retirar sus fuerzas militares tanto de dentro de Venezuela como de su perímetro, incluidas fuerzas de inteligencia, navales, aéreas y otros activos desplegados de avanzadilla. Venezuela ha de respetar la Carta y los derechos humanos que están protegidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El secretario general ha de designar de inmediato un enviado especial, eso se lo recomiendo, para que interactúe con los participantes venezolanos internacionales y para que rinda informe al Consejo de Seguridad en un plazo de 14 días con recomendaciones conformes a la Carta. Y el Consejo de Seguridad debería seguir ocupándose urgentemente de esta cuestión. Todos los Estados miembros deberían abstenerse de lanzar amenazas unilaterales, imponer medidas coercitivas u otras acciones unilaterales fuera de la autoridad del Consejo de Seguridad. Para terminar, señor presidente, distinguidos miembros del Consejo, la paz y la supervivencia de la humanidad dependen de si la Carta de las Naciones Unidas sigue siendo un instrumento vivo del derecho internacional o si se permite que caiga en la irrelevancia. Esa es la decisión que hoy ha de tomar el Consejo. Gracias. Gracias al señor Sachs por su alocución. Concedo ahora la palabra a la señora Mercedes de Freitas. Señora de Freitas, ¿no se escucha? ¿Está usted en uso de la palabra? My apology. Pido disculpas. Ahora doy la palabra a la señora Mercedes de Freitas. Está usted en uso de la palabra, señora de Freitas. Good morning. Muy buenos días. Voy a formular mi declaración en español. Please give the translation. Colóquense los audífonos quienes necesiten escuchar la interpretación. Gracias por esta oportunidad. Sí, no me escuchan. Aló, ¿me escuchan? Se la escucha perfectamente. Señora de Freitas, la escuchamos perfectamente. Puede proseguir. I speak in Spanish. Como les decía, voy a hablar en español. Buenos días, señores embajadores, representantes de Estados Unidos. Gracias por esta oportunidad de presentar los resultados de investigaciones que desde Transparencia Venezuela hemos estado desarrollando para la he organizado la información que voy a presentar en 5 puntos. Me oigo. ¿Cómo puedo bajar?
volumen. Señora de Freitas, puede continuar. Puntos para aprovechar los pocos minutos que tengo. El punto número 1. La red de gran corrupción transnacional de origen venezolano tiene presencia con empresas, propiedades y actividades en 73 países del mundo. Hemos organizado cientos de casos que hemos documentado a lo largo de los años. Más de 500 y 600 casos en diferentes países. Solo en los sistemas de justicia. Continue, we can hear you. Prosiga, la escuchamos perfectamente. Puede usted continuar, señora de Freitas. Aquí se la escucha perfectamente. Can you hear us? ¿Usted nos oye? Nosotros a usted sí que la oímos. ¿Usted a nosotros nos oye? Solo en los sistemas de justicia de 30 países se procesaron 172 casos de gran corrupción, donde el 60% de ellos suma más de 72.000 millones de dólares. Esos 72 millones de dólares que están comprometidos son dinero público venezolano. Nicolás Maduro y su familia son el foco de la red y el puente estructural, y donde Petróleo Venezuela ha sido el instrumento central, involucrada directa e indirectamente en el 90% de los casos de corrupción que hemos identificado. Punto número 2. Las organizaciones criminales nacionales e internacionales tienen una relación simbiótica con la administración de Nicolás Maduro, teniendo capacidades y utilizando las estructuras del Estado para facilitar, soportar, impulsar, proteger y dirigir las operaciones ilícitas. Las economías ilícitas de oro, droga, extorsión y trata de personas. Señora de Freitas, disculpe. Señora de Freitas, disculpe. Señora de Freitas, ¿usted nos oye? Señora de Freitas, ¿nos oye usted? Disculpe la interrupción. ¿Usted nos oye? Porque los intérpretes no la oyen muy bien. ¿Podría usted, por favor, alzar un poco la voz y leer un poquito más lento? Sí, dígame. Sí, la oigo con delay. Sí, la oigo. Sí, la escucho. Okay. Please proceed now. Ok, perfecto. El punto número 2. Las organizaciones criminales nacionales e internacionales tienen una relación simbiótica con la administración de Nicolás Maduro, compartiendo capacidades, utilizando las estructuras del Estado para facilitar, soportar, impulsar, proteger y dirigir las operaciones ilícitas. Las economías ilícitas de oro, de drogas, extorsión y trata de personas alcanzaron, según nuestras estimaciones, 8.200 millones de dólares. De la producción de oro, por ejemplo, solo se reporta el 20% al Tesoro Nacional. El resto va a cuentas privadas de miembros aliados del alto gobierno. Ese proceso minero, además, ha destruido áreas completas de nuestro estado Bolívar, del Parque Nacional Canaima y de nuestro Amazonas. Para lavar el dinero de la corrupción y del crimen organizado, la red comparte operaciones y estructuras y mecanismos de lavado de dinero muy sofisticadas. Y desde el 2021 utilizan las criptoactivos a gran escala. El punto 3. La gran corrupción y los ilícitos son una de las razones de reducción de los ingresos del Estado y por ende del gasto público, del empleo de calidad, de los servicios básicos, de la economía del país sigue en crisis aguda desde hace décadas. Tampoco hay dinero para pagar la deuda, que hoy suma 167.000 millones de dólares
que tiene a Venezuela en cesación de pagos selectivos, en un default técnico, desde el 2017, donde el primer acreedor es China, al que aún le debemos más de 15.000 millones de dólares. El punto 4. Los venezolanos hemos tenido que aprender a vivir con pocas horas de agua y luz en gran parte del país, en Caracas inclusive y las otras ciudades del país. Hemos aprendido a protegernos de la extorsión diaria y generalizada desde los grupos armados colombianos, desde los grupos de crimen organizado, pero también lamentablemente desde los funcionarios del Estado. Millones de familias tienen una sola comida al día y con bajo nivel calórico. Los datos de desnutrición y nutrición empeoran cada día. Los programas humanitarios no son suficientes. Se eliminó el sistema de contrapesos y la independencia entre los poderes públicos. Ese es mi quinto punto. El grupo en el poder hoy en día en Venezuela tiene capturado toda la estructura institucional, comenzando con el sistema de justicia y con la industria petrolera, principal generadora de ingresos y de los oligopolios en los sectores económicos clave. Para mantener el control y la impunidad de los negocios ilícitos, aplican un sistema represivo cada vez más atroz. Hoy, además, hay más de 1.000 presos políticos, cifra que cambia tras una aterradora puerta giratoria. Para finales de año, 86 de esos presos políticos se desconocía su paradero y 26 personas ya han muerto bajo custodia del Estado durante torturas o por falta de atención médica. La misión de determinación de los hechos de Venezuela de Naciones Unidas ha documentado cientos de torturas y esto no se ha detenido aún. Para cambiar esta realidad necesitamos un Estado íntegro y transparente, que rinda cuentas, que garantice el Estado de Derecho y los derechos humanos, que proteja los recursos públicos para el beneficio de todos, sin privilegios, con un sistema de justicia autónomo e independiente. Necesitamos inversión de capitales constructivos que nos permitan pagar la deuda, pero también crecer, sostener con dignidad a todos los venezolanos. Que se respete la voluntad del pueblo venezolano de vivir en democracia. Por último, una petición, que es una súplica. La libertad para todos los presos políticos venezolanos. Muchísimas gracias. Doy las gracias a la señora de Freitas por su alocución. Doy ahora la palabra a los miembros del Consejo que deseen pronunciar una intervención. En primer lugar, tiene la palabra la representación de Colombia. Señor presidente, Colombia agradece a Somalia en su calidad de presidencia del Consejo de Seguridad por haber acogido con celeridad nuestra petición para convocar esta reunión de emergencia, así como a China y Rusia por el apoyo a esta convocatoria. Le deseamos a usted, señor presidente, una exitosa gestión durante este mes de enero, en un momento particularmente delicado para la paz y la seguridad internacionales. Asimismo, agradezco a la subsecretaria general para Asuntos Políticos y de Consolidación de Paz de las Naciones Unidas y a los oradores invitados por sus presentaciones. Esta es la primera intervención de Colombia en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente para el periodo 2026-2027. Colombia asume esta responsabilidad con profundo sentido de deber y lo hace desde el primer día, en defensa inequívoca del derecho internacional y de los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la paz y la seguridad internacionales, la solución pacífica de las controversias, la prohibición del uso de la fuerza, la igualdad soberana, el respeto a la integridad territorial y la independencia política de todos los estados. Colombia condena de manera categórica los sucesos ocurridos en la madrugada del 3 de enero en Venezuela, en donde se han registrado múltiples explosiones y actividad aérea sobre Caracas y otras zonas del país, en el contexto de un ataque militar llevada por los Estados Unidos.
el cual ha incluido bombardeos sobre instalaciones civiles y militares, generando pánico entre la población. Todo esto representa evidentes violaciones a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial venezolana. No existe justificación alguna, en ninguna circunstancia, para el uso unilateral de la fuerza ni para cometer un acto de agresión. Dichas acciones constituyen una grave violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU, incluida la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, el principio de respeto a la soberanía y autoridad plena de los estados sobre su territorio, incluyendo sobre sus recursos naturales, la integridad territorial de los estados y los principios de defensa colectiva, especialmente cuando ponen en riesgo directo a la población y a bienes de carácter civil. Defender estos principios no es una opción, sino una obligación común para preservar la paz y la seguridad internacionales. Es necesario recordar que en las disposiciones de la Carta se admite el uso de la fuerza solo en circunstancias excepcionales, como la legítima defensa ante un ataque armado o cuando existe una autorización expresa de este Consejo conforme a su capítulo 7, y aún en esos casos no es para asumir el control político del otro Estado. En este sentido, rechazamos cualquier acción militar unilateral, cualquier acto que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil, y hacemos un llamado a la desescalada y a no acudir al uso de la fuerza, poniendo en riesgo a las personas, quienes en esta delicada situación deben ser la prioridad absoluta. Ya hemos aprendido con nuestra experiencia que la población civil es siempre quien paga el precio más alto de la confrontación armada. Señor presidente, América Latina y el Caribe se ha proclamado como una zona de paz, y esa voluntad y compromiso colectivo de nuestra región debe ser respetados. Acciones unilaterales contrarias al derecho internacional ponen en riesgo la estabilidad regional, incrementan la inseguridad y agravan las complejas condiciones que experimenta la población civil, con efectos devastadores que trascenderán las fronteras soberanas de Venezuela, con un impacto directo sobre los países de la región como Colombia. De manera preventiva, Colombia ha dispuesto medidas para proteger a la población civil y preservar la estabilidad en la frontera, atendiendo las eventuales necesidades de la población, especialmente de la población migrante. En coordinación con las autoridades locales, Colombia ha sido y seguirá siendo receptor solidario de la población venezolana, que ante la incertidumbre que representa la crisis ocasionada por estos ataques, puede generar un flujo masivo de migración que demandaría un significativo esfuerzo en recursos y capacidades para brindar el debido apoyo y asistencia en las zonas de acogida. Señor presidente, estas acciones recuerdan los peores momentos de injerencias en la política latinoamericana y del Caribe y constituye una clara amenaza a la preservación de la región como una zona de paz y al compromiso que como Estados hemos asumido de resolver nuestras diferencias de forma pacífica por la vía del diálogo y la negociación u otras formas de solución pacífica, en plena consonancia con el derecho internacional y con los instrumentos que hemos suscrito a nivel hemisférico y regional, como la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Es importante además dimensionar lo que esta situación significa para la paz y la seguridad internacionales. Más allá de nuestra región, especialmente cuando un miembro permanente del Consejo de Seguridad toma la decisión de hacer uso de la fuerza
y asumir control de manera unilateral de otro Estado soberano, con el objeto, entre otros, de apropiarse recursos naturales o estratégicos. Esto sienta precedentes profundamente preocupantes para el orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial y viola flagrantemente el derecho internacional en una contradicción clara ante la Carta de las Naciones Unidas y el mismo objetivo para el cual este Consejo fue creado. Si un Estado, y en particular un Estado que es miembro permanente de este Consejo, desconoce el orden internacional que diseñamos en San Francisco, ¿cuál es entonces el rol de este Consejo y dónde quedan los cimientos de la paz y la seguridad internacionales? Estamos aceptando que la ley e intereses del más fuerte prevalezcan sobre el multilateralismo y sobre los acuerdos que en esta misma sala hemos forjado con diálogo y diplomacia. La democracia no puede ser promovida ni defendida mediante la violencia o la coerción, y tampoco puede estar supeditada a intereses económicos ajenos. La democracia solo puede construirse y sostenerse a través del respeto a la voluntad de los pueblos, de la reafirmación del Estado de Derecho, del diálogo político y de procesos pacíficos e inclusivos. Venezuela merece vivir en paz, en democracia, prosperidad y dignidad, con un gobierno soberanamente definido por nadie más, por el mismo pueblo venezolano y sus instituciones. Es por esto que Colombia ha hecho llamados reiterados a abrir caminos de democracia en Venezuela bajo la expresa decisión popular. El interés primordial de lograr la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y los derechos humanos deben prevalecer sobre cualquier vía de hecho. Colombia reitera su firme convicción de trabajar incansablemente bajo estos principios en su nuevo rol como miembro no permanente de este Consejo de Seguridad, y pone a disposición sus buenos oficios para ayudar a darle una salida diplomática a la actual crisis en el hermano país. Seguido a lo anterior, Colombia exhorta a este Consejo, en pleno cumplimiento de su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y en atención a la gravedad de los hechos, a seguir ocupándose de este asunto, al tiempo que agradezco al Secretario General de las Naciones Unidas por ofrecer sus buenos oficios para defender los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, activar los canales de mediación a su alcance y facilitar el diálogo con los actores concernidos en la búsqueda de alternativas que permitan encontrar una salida política liderada por los venezolanos y brindar asistencia a la población venezolana que así lo requiera. Para finalizar, urgimos a las partes a ejercer la máxima cautela y contención, a desescalar las tensiones y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos y a desarrollar mecanismos para evitar que continúen las violaciones flagrantes del derecho internacional, para lo cual se requerirá del concurso de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales. Muchas gracias, señor presidente. I thank the representative. Doy las gracias a la representante de Colombia por su intervención.